Entre dos caminos. Episodio 9. Cuando la fe se vuelve apariencia. Personajes. Edgardo Ulloa Mejía. Conductor del programa, maestro y guía espiritual de la conversación. Sofía. Joven de 22 años, profesional recién graduada de la universidad. Nació en un hogar cristiano, pero con una fe más de nombre que de convicción. Durante un tiempo intentó acercarse a Dios, pero se fue enfriando espiritualmente hasta sentirse confundida, vacía y sin saber cómo volver. Bienvenidos a Entre dos caminos. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy humano y muy necesario. Vamos a hablar de algo que muchas personas viven, pero pocas se atreven a decir en voz alta. El tema de hoy es, cuando la fe se vuelve apariencia. Hay personas que crecieron escuchando de Dios, asistiendo a reuniones, oyendo palabras cristianas, cantos cristianos, consejos cristianos, pero aún así nunca llegaron a tener una convicción profunda en el corazón. Y también hay personas que un día sintieron fe, quisieron caminar con Dios, pero poco a poco se enfriaron. Hoy nos acompaña una joven profesional, una muchacha preparada, inteligente, sensible, que nació en un hogar cristiano, pero que reconoce que muchas veces esa fe era más de nombre que de vida. Sofía, bienvenida a Entre dos caminos. Gracias, don Edgardo. Para mí no es fácil estar aquí, porque siento que voy a hablar de cosas que he guardado por mucho tiempo, pero también siento que necesito hacerlo. Tal vez no soy la única que se siente así. Y precisamente por eso esta conversación es importante. No estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para hablar con verdad, con respeto y con esperanza. Porque cuando una persona reconoce que se ha enfriado, eso no significa que todo terminó. A veces significa que Dios todavía está tocando la puerta del corazón. Sofía, quisiera que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo fue tu historia con la fe? Bueno, tengo 22 años. Me gradué recientemente de la universidad. Gracias a Dios tengo una profesión, tengo metas, tengo planes. Pero espiritualmente me siento muy confundida. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres decían que creían en Dios. En mi casa se hablaba de Dios, se mencionaba la iglesia, la Biblia, la oración. Pero con el tiempo me di cuenta de que muchas veces era más una identidad familiar que una convicción real. Éramos cristianos de nombre. Se hablaba de Dios, pero no siempre se vivía a Dios. Había discusiones, heridas, orgullo, falta de perdón. Y yo crecí viendo esa contradicción. Eso que dices es muy importante. Porque muchos jóvenes no se apartan de Dios porque hayan conocido verdaderamente a Cristo, sino porque vieron una versión incompleta, religiosa o contradictoria de la fe. Sí, yo creo que eso me pasó. Durante un tiempo quise acercarme a Dios. Hubo momentos en que sentí deseo de orar, de cambiar, de buscar algo más real. Pero después me fui enfriando. Empecé a vivir la fe como costumbre, como algo que estaba allí, pero que ya no me movía por dentro. Y hoy siento que no sé qué hacer. No quiero ser falsa, pero tampoco sé cómo volver. Sofía, esa frase que acabas de decir puede representar a muchas personas. No quiero ser falsa, pero tampoco sé cómo volver. Y quiero decirte algo desde el inicio. Dios no rechaza a quien viene con verdad. A veces el comienzo de la restauración no es sentir mucho, sino hablar con sinceridad delante de Dios. Sofía, comencemos con esta idea. La apariencia puede parecer fe. Una persona puede tener lenguaje cristiano, puede saber cómo comportarse, puede saber qué decir, puede haber crecido en ambiente cristiano, pero eso no siempre significa que Cristo gobierna su corazón. ¿Sientes que en algún momento viviste eso? Sí, muchas veces. Yo sabía cómo actuar. Sabía cuándo decir amén. Sabía cómo hablar delante de personas cristianas. Sabía qué cosas se esperaban de mí. Pero por dentro no siempre sentía convicción. A veces me sentía como si estuviera interpretando un papel. Eso es muy serio, porque la apariencia no siempre se ve como mentira descarada. A veces se ve como una forma aprendida de sobrevivir dentro de un ambiente religioso. Uno aprende las palabras, las expresiones, los gestos,
pero el corazón puede estar lejos. Jesús habló de personas que por fuera parecían espirituales, pero por dentro estaban vacías. El problema no era que no conocieran religión. El problema era que la religión no había producido vida en ellos. Eso me asusta un poco, porque siento que muchas veces yo fui así. No porque quisiera engañar a todos, sino porque no sabía cómo ser honesta. Y allí hay una diferencia importante. Hay personas que aparentan por orgullo, pero también hay personas que aparentan porque no saben cómo decir, estoy mal, estoy fría, estoy confundida, necesito ayuda. Por eso esta conversación no es para condenar, sino para abrir una puerta de verdad. La apariencia pregunta, ¿qué van a pensar de mí? La fe verdadera pregunta, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? Sofía, tú creciste oyendo de Dios. ¿Crees que llegó un momento en que lo espiritual se volvió costumbre? Sí, muchísimo. Para mí Dios era algo normal en las conversaciones, pero no necesariamente alguien cercano. La iglesia era algo que se mencionaba. La Biblia estaba allí. Las canciones estaban allí. Pero no siempre había una relación viva. Y cuando algo se vuelve costumbre, uno deja de valorarlo. Exactamente. Uno de los peligros más grandes es acostumbrarse a lo santo. Se puede uno acostumbrar a oír la palabra, acostumbrar a cantar, acostumbrar a decir que cree en Dios, acostumbrar a asistir, acostumbrar a escuchar consejos espirituales, y sin darse cuenta dejar de tener comunión. La comunión no es solo saber que Dios existe. La comunión es vivir conectado con Él, hablar con Él, rendirle el corazón, permitir que su palabra nos examine, nos corrija y nos transforme. Yo creo que nunca aprendí bien eso. Para mí Dios era más como una idea, una enseñanza, una obligación o una tradición, pero no como alguien con quien yo podía hablar de verdad. Y eso explica mucho, porque cuando Dios es solo una costumbre, la fe se enfría fácilmente. Pero cuando Dios se vuelve Padre, Señor, vida y refugio, entonces la fe comienza a tener raíz. Jesús dijo, permaneced en mí. No dijo solamente, hablen de mí. No dijo solamente, asistan por mí. Dijo, permanezcan en mí. Porque separados de Él podemos tener movimiento, pero no fruto. Podemos tener costumbre, pero no vida. Entonces, ¿se puede estar cerca de cosas cristianas y lejos de Dios? Sí, Sofía. Y esa es una de las cosas más peligrosas. Pero también hay esperanza. Si uno reconoce que la costumbre reemplazó la comunión, puede volver a buscar al Señor de una manera real. Ahora hablemos del peligro de vivir para ser visto. Sofía, cuando creciste en ese ambiente cristiano, ¿sentías presión por parecer bien espiritualmente? Sí, mucha. Sentía que tenía que verme como una buena muchacha cristiana, que no podía expresar dudas, que no podía decir que no tenía ganas de orar, que no podía decir que a veces no sentía nada. Entonces aprendí a cuidar mi imagen. Eso pasa mucho, y cuando uno vive cuidando demasiado la imagen, empieza a esconder el corazón. La persona ya no pregunta, ¿estoy bien delante de Dios? Pregunta, ¿me veo bien delante de la gente? Y eso puede ser muy cansado. Sí, cansa, porque uno siente que tiene que sostener algo, como si no pudiera fallar, como si digo la verdad, todos se van a decepcionar. Pero la fe verdadera no se construye sobre la aprobación de la gente. Se construye sobre la verdad delante de Dios. Jesús enseñó que no debemos hacer nuestra justicia para ser vistos por los hombres. No porque sea malo que otros vean una buena vida, sino porque es peligroso vivir buscando ser admirados. Cuando la mirada de la gente se vuelve más importante que la mirada de Dios, la fe se convierte en actuación. Creo que eso fue parte de mi problema. Yo no quería decepcionar a nadie. Entonces fingía estar bien. Y mientras fingías estar bien, por dentro te ibas enfriando. Sí, exactamente. Por eso es tan importante recuperar el secreto con Dios. Porque en secreto no hay aplausos.
En secreto no hay imagen. En secreto está el corazón desnudo delante del Padre. Allí es donde comienza la fe real. Hablemos de cuando el servicio oculta el vacío interior. Sofía, ¿alguna vez serviste, participaste o hiciste cosas cristianas mientras por dentro te sentías lejos? Sí, participaba en algunas cosas. Ayudaba. Cantaba a veces. Iba a reuniones. Pero no siempre porque mi corazón estuviera encendido, sino porque era lo que se esperaba de mí. Y hubo momentos en que mientras más hacía, más vacía me sentía. Eso es muy importante, porque el servicio puede ser una bendición cuando nace de la comunión, pero puede volverse una máscara cuando se usa para esconder el vacío. Uno puede servir para Dios, pero sin estar con Dios. Uno puede estar ocupado en cosas espirituales, pero seco por dentro. Uno puede dar hacia afuera, pero no recibir vida adentro. Y cuando uno se siente así, también aparece culpa, porque uno piensa, ¿cómo puedo hacer esto si por dentro estoy tan mal? Sí, pero esa culpa no siempre te lleva a Dios. A veces te lleva a esconderte más. Por eso hay que distinguir entre la acusación y la corrección de Dios. La acusación te dice, eres falsa, ya no hay esperanza. La corrección de Dios te dice, ven, hija, vuelve a mí. No sigas funcionando vacía. Dios no quiere que una persona use el servicio para tapar su necesidad. Dios quiere sanar la raíz. Entonces, ¿debería dejar de servir? No siempre la respuesta es dejar todo. A veces la respuesta es volver a poner el corazón en orden. Pero si el servicio se convirtió en una manera de esconder tu vacío, necesitas detenerte delante de Dios y decir, Señor, no quiero hacer cosas para ti sin estar contigo. El servicio no debe ser sustituto de la comunión. Sofía, tú has dicho algo varias veces, no sé cómo volver. Quiero decirte esto, volver no comienza fingiendo fuerza. Volver comienza rindiendo el corazón. ¿Y qué significa rendir el corazón? Significa dejar de defendernos delante de Dios, dejar de escondernos, dejar de justificar nuestra frialdad, dejar de cuidar una imagen, y decirle al Señor con honestidad, Señor, así estoy fría, estoy confundida, estoy cansada, no quiero seguir aparentando, necesito que tú me ayudes. Un corazón rendido no es un corazón perfecto, es un corazón sincero. Eso me da esperanza, porque a veces siento que para volver tendría que estar fuerte, sentir mucho, cambiar de inmediato. No, muchas veces uno vuelve débil, vuelve quebrado, vuelve con vergüenza, vuelve con preguntas, vuelve sin saber cómo orar, pero vuelve. El hijo pródigo no volvió arreglado, volvió reconociendo su condición, y el Padre lo recibió. Dios puede trabajar con un corazón sincero. Lo que dificulta la obra de Dios no es la debilidad reconocida, sino el orgullo escondido. Entonces Dios no espera que yo llegue perfecta. No, Sofía. Dios espera que vengas con verdad. La transformación la hace Él en ti. Tú no tienes que fabricar una fe perfecta para acercarte. Acércate para que Él restaure tu fe. Hablemos ahora de que no confundamos actividad con fruto. Esto es muy necesario, porque muchas veces medimos la vida espiritual por la cantidad de cosas que hacemos. Pero la pregunta no es solamente, ¿cuánto hago? La pregunta también es, ¿qué está produciendo mi vida? Yo creo que eso lo confundí mucho. Pensaba que si participaba, si iba, si ayudaba, entonces estaba bien. Pero por dentro no había paz, no había gozo, no había amor por Dios como antes. Exacto. La actividad puede ocultar la falta de fruto. Una persona puede tener actividad religiosa y aún así no estar manifestando paciencia, humildad, amor, mansedumbre, dominio propio, misericordia. El fruto del Espíritu no es una agenda llena. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo manifestándose en el carácter. Eso me confronta, porque muchas veces yo podía verme bien por fuera,
pero en mi casa estaba irritable, vacía, a la defensiva. Me molestaba todo. No tenía paciencia. Y eso no lo digo para acusarte. Lo digo porque el fruto revela la raíz. Si la raíz está desconectada, el fruto comienza a secarse. Por eso Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El fruto no se produce por presión, sino por permanecer. Entonces no se trata solo de hacer más cosas cristianas. No, a veces lo que necesitamos no es más actividad, sino más permanencia, más comunión, más rendición, más verdad delante de Dios. La actividad puede impresionar a otros, pero el fruto revela lo que Dios está formando en nosotros. Miremos el siguiente tema: la apariencia se sostiene con esfuerzo humano. Sofía, ¿te cansaste de sostener una imagen? Sí, muchísimo. Me cansé de decir que estaba bien cuando no estaba bien. Me cansé de sentir que tenía que parecer espiritual. Me cansé de no poder decir que estaba fría. Ese cansancio es una señal, porque la apariencia siempre cansa. Hay que cuidar que se muestra, hay que cuidar que se dice, hay que ocultar grietas, hay que aparentar fuerza, hay que actuar. Pero la vida en Cristo no se sostiene así. La vida en Cristo no nace de fingir fuerza, sino de depender del Señor. A veces siento que si dejo de sostener esa imagen, me voy a caer completamente. Puede parecer así, pero en realidad muchas veces uno tiene que dejar caer la imagen para que Dios pueda levantar a la persona real. Dios no vino a sanar la máscara, vino a sanar el corazón. Cristo no quiere que sostengas una apariencia espiritual con tus fuerzas. Él quiere darte vida verdadera. Eso me toca mucho. Dios no vino a sanar la máscara, vino a sanar el corazón. Porque la máscara puede verse bien, pero no puede recibir vida. El corazón sí. La apariencia dice, tengo que parecer fuerte. Cristo dice, ven a mí, yo te haré descansar. La apariencia dice, no puedo mostrar necesidad. Cristo dice, mi gracia es suficiente. La apariencia dice, tengo que sostener mi imagen. Cristo dice, permanece en mí. Sofía, quiero que escuchemos este título con mucho cuidado. Dios no viene a destruirnos, viene a despertarnos. Cuando Dios nos muestra que estamos fríos, no lo hace para humillarnos, lo hace para llamarnos. A veces yo siento miedo de acercarme a Dios, como si Él estuviera decepcionado de mí. Entiendo, pero Dios no es como las personas que solo señalan el error y se alejan. Dios es Padre, y cuando un padre corrige, lo hace para rescatar, no para destruir. El enemigo acusa para hundirte. Dios confronta para levantarte. El enemigo dice, ya fallaste, no vuelvas. Dios dice, vuelve a mí. El enemigo dice, eres falsa. Dios dice, quiero hacerte verdadera. Entonces esta inquietud que siento, ¿podría ser Dios llamándome? Sí. Muchas veces el hecho de que te duela estar fría es señal de que Dios todavía está tocando tu corazón. Una persona completamente endurecida ya no se preocupa. Pero cuando todavía hay dolor, cuando todavía hay deseo, cuando todavía hay una pregunta interior, puede ser que Dios esté despertando algo. Eso me da esperanza, porque aunque estoy fría, algo dentro de mí no quiere quedarse así. Y allí comienza el regreso. No en una emoción perfecta, sino en una respuesta sincera. Dios no viene a destruirte, Sofía, viene a despertarte. Este siguiente tema, volver a la sinceridad espiritual, es muy importante. Sofía, si hoy tuvieras que hablarle a Dios sin frases aprendidas, sin cuidar tu imagen, ¿qué le dirías? Le diría, Señor, no sé cómo volver. Me siento lejos. Me siento fría. A veces he fingido estar bien. A veces he vivido como si no te necesitara. Pero sí te necesito. No quiero seguir así. Eso que acabas de decir es una oración verdadera. A veces creemos que oración es hablar bonito, pero muchas veces la oración que abre el camino es la más sencilla y honesta.
Señor, ayúdame. Señor, estoy fría. Señor, perdóname. Señor, vuelve a encender mi corazón. Señor, no quiero aparentar más. Me cuesta creer que algo tan sencillo pueda ser suficiente. No es que la frase sea suficiente, es que Dios responde al corazón sincero. Volver a la sinceridad espiritual significa dejar de actuar delante de Dios. Significa recuperar el secreto. Volver a la palabra no para aparentar conocimiento, sino para ser transformados. Volver a orar no para cumplir, sino para acercarnos. Volver a pedir perdón. Volver a reconocer necesidad. Volver a depender del Espíritu Santo. ¿Y qué hago si no siento nada al principio? Vuelve igual. No esperes sentir para volver. Muchas veces uno comienza obedeciendo con sinceridad, y en el camino Dios vuelve a encender lo que estaba apagado. La fe no siempre comienza con emoción. A veces comienza con una decisión humilde. Señor, aquí estoy. El último tema dice, una fe real se nota sin fingir. Sofía, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué crees que diferencia una fe de apariencia de una fe real? Creo que la fe de apariencia trata de convencer a los demás. La fe real deja que Dios trabaje por dentro. La apariencia quiere verse bien. La fe real quiere estar bien delante de Dios. Muy bien dicho. Una fe real no significa que la persona nunca falla. Significa que ya no quiere vivir escondida de Dios. Una fe real se nota en la humildad. Se nota en el arrepentimiento. Se nota en la capacidad de pedir perdón. Se nota en el deseo de obedecer. Se nota en el fruto. Se nota en el trato con los demás. Se nota en lo secreto. No hay que fingir tanto cuando Cristo está formando vida verdadera en nosotros. Yo quisiera eso. No quiero volver a una religión. No quiero volver solo a actividades. Quiero una fe real. Y esa es una oración hermosa. Señor, no quiero volver a una religión, quiero volver a ti. Porque el cristianismo verdadero no es una actuación. Es Cristo viviendo en nosotros. Dios no quiere que regreses a una máscara. Quiere que regreses a sus brazos. Sofía, gracias por abrir tu corazón. Esta conversación representa a muchas personas que crecieron oyendo de Dios, pero no siempre conocieron la vida de Dios. Personas que aprendieron formas, palabras y costumbres, pero que por dentro se fueron apagando. Hoy hemos hablado de algo muy serio, cuando la fe se vuelve apariencia. La apariencia puede parecer fe. La costumbre puede reemplazar la comunión. Podemos vivir para ser vistos. Podemos servir mientras por dentro estamos vacíos. Podemos confundir actividad con fruto. Podemos sostener una imagen con esfuerzo humano. Pero también hemos visto esperanza. La fe verdadera nace del corazón rendido. Dios no viene a destruirnos, viene a despertarnos. Podemos volver a la sinceridad espiritual. Y una fe real se nota sin fingir. Sofía, quiero decirte algo, no estás perdida por reconocer que estás fría. Más peligroso sería estar fría y no reconocerlo. Gracias, don Edgardo. Hoy siento que no tengo que seguir aparentando. Tal vez no tengo todas las respuestas, pero sí quiero volver a Dios con sinceridad. Y ese puede ser el comienzo de un nuevo camino. Vamos a orar. Señor amado, Padre bueno, hoy venimos delante de ti con sinceridad. No venimos a aparentar. No venimos a fingir fuerza. No venimos a defender una imagen. Venimos como somos. Tal vez fríos. Tal vez confundidos. Tal vez cansados. Tal vez llenos de preguntas. Tal vez con una historia religiosa, pero con poca vida interior. Señor, perdónanos si hemos vivido una fe de apariencia. Perdónanos si la costumbre reemplazó la comunión. Perdónanos si vivimos para ser vistos. Perdónanos si servimos mientras nuestro corazón estaba lejos. Perdónanos si confundimos actividad con fruto. Perdónanos si intentamos sostener con fuerza humana lo que solo pueden hacer de tu vida. Hoy te pedimos que despiertes nuestro corazón. Devuélvenos la sensibilidad espiritual. Devuélvenos el hambre por tu presencia. Devuélvenos el amor por tu palabra. Devuélvenos una oración sincera.
devuélvenos la humildad para volver. Señor Jesús, no queremos una religión vacía. Queremos conocerte de verdad. No queremos una máscara cristiana. Queremos un corazón transformado. No queremos parecer vivos. Queremos vivir por tu vida. Espíritu Santo, vuelve a encender lo que se apagó. Sana lo que se hirió. Restaura lo que se enfrió. Levanta lo que cayó. Y llévanos de regreso al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Dos Caminos. Hoy hablamos de cuando la fe se vuelve apariencia, una conversación necesaria para todos los que alguna vez se han sentido fríos, lejos, confundidos o cansados de aparentar. Si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que todavía puede volver a Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y ayúdanos a llevar estos mensajes a más personas. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y tu caminar espiritual. Y recuerda, Dios no quiere sanar tu apariencia, quiere restaurar tu corazón. Hasta el próximo episodio de Entre Dos Caminos.